Cuando Géminis se vuelve frío, el zodiaco entero contiene la respiración. El signo de los gemelos, regido por el veloz y chispeante Mercurio, suele ser una danza constante de palabras, ideas, curiosidad y ligereza. Es la brisa fresca del pensamiento, el zumbido del intelecto que todo lo toca, lo absorbe y lo transforma. Pero cuando esa brisa se detiene, cuando el verbo se calla, cuando la mirada se enfría, algo se ha roto en el tejido sutil del cosmos. Géminis es comunicación, movimiento, juego, coqueteo, búsqueda incesante de estímulo mental. Su esencia es como el amanecer en primavera, brillante, cambiante, vibrante. Es la risa que corta la tensión, el comentario irónico que suaviza una discusión, la versatilidad que nunca se enreda en una sola emoción. Sin embargo, en esa misma versatilidad habita una de sus armas más silenciosas, el desapego súbito, el corte limpio, la distancia estratégica. Cuando Géminis se vuelve frío, lo hace con una precisión quirúrgica. No hay gritos. No hay escenas. Solo ausencia. Una ausencia que pesa más que cualquier presencia. Ese cambio no ocurre sin motivo. Géminis no se enfría porque sí. Es un signo mutable de aire, y como tal, tiene una capacidad adaptativa prodigiosa. Pero cuando se siente traicionado, incomprendido, subestimado o sofocado, activa su defensa más letal, la indiferencia. Porque mientras muchos creen que Géminis no siente, la realidad es que siente tanto y tan rápido que necesita protegerse antes de que el vendaval emocional lo arrase. En lugar de llorar, se aleja. En vez de confrontar, analiza. Y en ese análisis minucioso, desactiva vínculos, desarma promesas, borra huellas. Cuando el calor de su verbo se convierte en el silencio helado del juicio interno, lo que era complicidad se vuelve distancia, lo que era atención se convierte en desinterés. Y lo hace sin rencor aparente, como quien cierra un libro porque la historia ya no vibra. Pero bajo esa frialdad se esconde un huracán contenido. El desapego de Géminis no es vacío, es inteligencia emocional puesta en defensa. Es la conciencia de que no vale la pena desgastar su energía donde no hay reciprocidad, donde la mente no se siente inspirada, donde el alma no encuentra estímulo. Muchos confunden esta frialdad con superficialidad. Pero están equivocados. Porque detrás del muro de hielo que puede levantar Géminis, hay un corazón inquieto que ya ha viajado por 1000 pensamientos, que ha proyectado posibilidades, que ha dado segundas y terceras oportunidades en su mente antes de dar por cerrado el ciclo. Pero una vez que lo hace, no hay retorno. La puerta se cierra sin estruendo, pero con firmeza. Y es entonces cuando su frialdad se vuelve legendaria, cuando su energía se reorienta hacia otros horizontes más fértiles, más libres, más vivos. Y es que Géminis, por más encantador y flexible que sea, jamás tolerará ser encadenado emocionalmente. Su alma pide expansión, y si un vínculo lo encierra en la monotonía o en la carga emocional excesiva, elegirá volar. Su frialdad es un acto de liberación, una declaración silenciosa de independencia. No busca herir, sino salvarse. No quiere destruir, sino reconstruirse en otro lugar, en otra idea, en otra aventura. Y lo hará con la gracia del viento que no se queda en un solo lugar, con la fuerza de Mercurio que nunca se detiene. Pero esa frialdad también puede ser el inicio de una nueva era para el propio Géminis. Cuando se vuelve frío, entra en una etapa de transformación interna profunda. Ya no busca llenar vacíos con ruido. Ahora necesita silencio para entenderse. Ya no corre tras cada estímulo. Elige con más sabiduría. Esa frialdad puede marcar el paso de la juventud vibrante a la madurez afilada, donde elige con quién comparte su mente, su tiempo, su juego y su verdad. Y cuando renace desde esa distancia, vuelve más fuerte, más claro, más selectivo. Porque ha aprendido que no todo merece su atención, que no todo merece su luz. En ese viaje épico de distanciamiento, Géminis no se apaga, se afina. No desaparece, se transforma. Se convierte en un viento más sabio, en un pensamiento más agudo, en una presencia más rara y valiosa. Y quienes lo perdieron por no saber leer sus señales, sienten su ausencia como un frío que cala más que el invierno. Porque cuando Géminis se va, lo hace sin ruido, pero su silencio resuena para siempre. Cuando Géminis se vuelve frío, lo hace con la velocidad del relámpago pero con la profundidad de un eclipse. Su frialdad no es solo una retirada emocional, sino una realineación cósmica, una recalibración energética. En la danza del zodiaco,
Géminis representa el intercambio constante, la conexión entre mundos, la síntesis entre la materia y la idea, entre lo concreto y lo abstracto. Pero cuando corta ese intercambio, cuando apaga su canal de comunicación, es porque el equilibrio ha sido quebrado. Ya no hay estímulo que le inspire, ni vibración que le eleve. Y en ese momento, decide girar su mirada hacia el universo interior. Pocas veces se reconoce el poder introspectivo de Géminis, porque su energía suele estar proyectada hacia afuera. Pero cuando se vuelve frío, esa energía retorna a su centro. El signo que antes llenaba espacios con su presencia vivaz, con su ingenio que cruzaba como una flecha cada conversación, ahora observa en silencio. Ese silencio no es vacío, es una alquimia. En su frialdad, Géminis no se desconecta del mundo, se conecta con su propósito. El gemelo que antes vivía en la luz de lo social se adentra en las cavernas mentales donde se forjan las revoluciones personales. Allí renace no como el que entretiene, sino como el que decide. Su palabra se vuelve decreto, y su pensamiento, estrategia. Esta transformación no es menor. Géminis representa el poder de lo mutable, la capacidad de adaptarse, de reformular, de renacer sin perder su esencia. Pero cuando se enfría, esa mutabilidad se intensifica. Ya no se conforma con girar en torno a otros. Comienza a orbitar su propia verdad. Se convierte en arquitecto de su destino. Y cada decisión tomada desde esa frialdad se impregna de una sabiduría que antes le era esquiva. Porque el calor distrae, pero el frío aclara. La emoción turbia, pero la distancia revela. Hay una lección profunda y luminosa en la frialdad geminiana, la del desapego consciente. En una cultura zodiacal que a veces romantiza el apego, Géminis enseña la fuerza de soltar sin dolor, de moverse sin culpas, de retirarse sin rencor. Y esa lección no solo lo engrandece a él, sino que desafía al mundo a entender que el amor no siempre se grita, que la dignidad a veces se manifiesta en el silencio. Géminis no es cruel. Es leal a su esencia. Y cuando esa esencia se ve comprometida, elige no la confrontación, sino el vuelo. Porque en su mapa natal está grabado con fuego celeste que vino a conocerlo todo, pero a pertenecer a nadie. En su frialdad también se revela su dominio sobre el tiempo. Géminis, regido por Mercurio, es el dueño del ritmo. Y cuando se detiene, el mundo tiembla. Su pausa es un acto de poder. Porque quien siempre corre y de pronto se queda quieto, no lo hace por debilidad, sino por maestría. Su mente no está paralizada, está calculando. Su corazón no está cerrado, está reorganizando prioridades. Y cuando finalmente decide reanudar el movimiento, lo hace con una dirección nueva, con objetivos más altos, con una visión más afinada. Incluso en las relaciones más profundas, su frialdad no es desconexión total, sino una forma de proteger el núcleo de su ser. Géminis es dual, pero no fragmentado. Sus dos caras no son máscaras, sino dimensiones. Cuando una de ellas se retrae, la otra vigila. Su frialdad puede parecer total, pero es selectiva. Observa, analiza, recuerda. Y si algún día decide volver a abrirse, lo hará con una conciencia renovada, más fuerte que antes, más centrado, más sabio. Porque todo lo vivido en ese invierno emocional habrá sido alquimia para su mente, fuego transformado en aire. Desde una perspectiva mayor, la frialdad de Géminis es una iniciación. Es el portal hacia un nuevo nivel de vibración. En esa etapa se depuran las amistades, se filtran las relaciones, se redefine la identidad. Géminis deja de buscar en los demás lo que ahora solo puede encontrar en su eje interno. Se convierte en el sabio del viento, en el navegante de ideas más elevadas, en el mensajero de verdades esenciales que solo se descubren en la soledad reflexiva. Y en ese camino, deja atrás todo lo que no resuena con su nueva frecuencia. Astrológicamente, cuando Géminis se enfría, Mercurio se vuelve Saturno. El mensajero se vuelve juez. La mente lúdica se transforma en conciencia crítica. Y en ese tránsito, el alma de Géminis se pule como el diamante que fue tallado en la presión de las decepciones, las palabras vacías y las máscaras sociales. Ahora se convierte en faro para otros signos, en guía para quienes todavía creen que deben quedarse donde no crecen. Su frialdad se convierte en luz, su distancia en perspectiva, su silencio en sabiduría. No todos están preparados para ese nuevo Géminis que surge tras el frío. Ya no necesita aprobación, no busca ser entendido, no se desgasta en demostrar.
Simplemente es una entidad mental afilada, emocionalmente soberana, espiritualmente en movimiento. Y así como el viento que cambia la geografía de los paisajes con su soplo persistente, así Géminis en su frialdad remodela su universo. Cambia el curso de su vida sin estridencias, sin nostalgia, sin miedo. Porque cuando se vuelve frío, no se aleja del mundo, se acerca más a su esencia inmortal. Desde lo alto del firmamento, los astros lo observan y asienten. Ha comprendido el arte de fluir y también el arte de frenar. Ha dejado de ser solo el niño eterno para convertirse en el estratega del alma. Su frialdad no es el fin. Es el umbral de un nuevo poder. Es el eco del viento que no se detiene, del pensamiento que no muere, del espíritu que nunca se somete. Y así, en medio del silencio que impone con su ausencia, el universo le concede una nueva libertad. Porque ha aprendido que el verdadero calor no se suplica, se merece. Y hasta que lo encuentre, seguirá siendo viento que no se deja atrapar. Cuando Géminis se vuelve frío, su silencio no solo modifica la energía entre personas, sino que impacta sutilmente en el ritmo del entorno, como si el aire mismo se detuviera a escuchar el eco de un pensamiento no dicho. Este signo, a menudo malinterpretado como volátil o inconstante, es en realidad portador de una profundidad escondida, una dimensión mental que solo se activa cuando el ruido del mundo se apaga. La frialdad de Géminis no es la ausencia de emoción, sino la presencia de una conciencia elevada que decide retirarse, que observa desde arriba, que no interviene porque ha visto más allá. En la carta astral, Géminis representa la conexión entre hemisferios, entre lo conocido y lo inexplorado, entre lo racional y lo simbólico. Su frialdad, por tanto, es un puente invisible hacia un estado mental superior. Cuando deja de responder, cuando su verbo se apaga, no es por vacío, es porque ha entrado en un espacio de reconfiguración. En ese retiro consciente, se reorganiza como un sistema estelar que ha descubierto una nueva órbita. Su necesidad de comunicación queda suspendida no por indiferencia, sino por el impulso de alinearse con una versión más afinada de sí mismo. Es una fase de consolidación interna, de reconstrucción estratégica, donde cada pensamiento es colocado como una piedra sagrada sobre un nuevo templo personal. Géminis, al ser un signo de aire mutable, tiene la habilidad de desmaterializar sus emociones, de convertirlas en símbolos, en ideas, en caminos. No se queda atado a la literalidad del conflicto ni a la cárcel del drama. Su frialdad es su laboratorio. Mientras otros creen que ha dejado de sentir, él está creando nuevas estructuras emocionales, nuevas filosofías íntimas, nuevas formas de navegar la existencia sin naufragar en apegos que lo limiten. La frialdad es su crisálida, un estado de transición entre una identidad que ya cumplió su ciclo y otra que está lista para despertar. A nivel energético, Géminis posee un campo mental veloz, que capta matices, contradicciones y sutilezas con una rapidez que pocos comprenden. Esta hipersensibilidad intelectual lo hace vulnerable a entornos densos, caóticos o emocionalmente tóxicos. Su frialdad es, entonces, una medida de conservación, una forma de sellar sus canales de percepción para evitar ser contaminado por el ruido de lo que no le aporta crecimiento. Es una limpieza energética en pleno vuelo. Es como el águila que deja la montaña cuando la niebla ya no le permite ver el horizonte. No huye, se eleva. No olvida, trasciende. La frialdad de Géminis también revela su relación con el tiempo. A diferencia de otros signos que viven anclados al pasado o atrapados en la inmediatez del presente, Géminis vive en múltiples líneas temporales a la vez. Su mente explora lo que fue, analiza lo que es y proyecta lo que podría ser. Cuando se enfría, suspende el contacto externo para recalibrar esa navegación temporal. Está actualizando sus mapas. Está decidiendo si algo o alguien pertenece a su futuro o es solo parte de un capítulo que ya concluyó. Su distanciamiento es un oráculo en movimiento. En el terreno espiritual, Géminis es un canal de sabiduría que baja de los planos sutiles. Es el mensajero, el traductor de lo etéreo en forma humana. Su frialdad es el silencio necesario para que esos mensajes lleguen sin distorsión. Mientras todos hablan, él escucha las frecuencias invisibles. Mientras todos reclaman presencia, él busca sentido. En esa búsqueda, corta vínculos que nublan su señal. Y lo hace con la precisión del rayo que limpia el cielo. Su aparente frialdad no es vacío, sino una forma de rendir culto a lo esencial. En sus vínculos, Géminis ama desde el pensamiento.
Sus afectos pasan por el filtro de la palabra, del estímulo, de la inteligencia compartida. Si se enfría, es porque ese intercambio dejó de ser nutritivo. Porque ya no hay chispa, ni asombro, ni desafío. Y sin esos elementos, su alma se marchita. En su frialdad hay una declaración de autonomía, no permitirá que su luz se diluya en espacios donde no pueda expandirse. A veces se vuelve frío para no apagarse. A veces se retira para no perderse en el intento de sostener lo insostenible. A nivel mítico, la figura de Mercurio, regente de Géminis, siempre ha sido el viajero, el que cruza dimensiones, el que va de un mundo al otro llevando mensajes divinos. Pero incluso Mercurio tenía momentos de recogimiento, de mutismo, de tránsito por el Hades. Esa frialdad geminiana es también el paso por la sombra. No como castigo, sino como parte del ciclo de revelación. Porque el verdadero conocimiento no nace solo de la conversación, sino del silencio que la precede. Géminis se vuelve frío para incubar nuevas verdades, para recuperar su centro después de haberse dispersado en múltiples caminos. En esta etapa de frialdad, Géminis afina su conexión con otros signos afines al desapego sagrado, Acuario, que lo invita a pensar desde la libertad absoluta, y Sagitario, su opuesto complementario, que lo eleva a la visión filosófica de los grandes ciclos. Desde esa comunión silenciosa, Géminis se transforma en maestro de discernimiento. Ya no se deja seducir por lo que brilla, sino por lo que vibra. Ya no responde por impulso, sino por elección. Y cuando vuelve, si vuelve, lo hace como un oráculo refinado, con palabras que cortan la niebla, con una mirada que revela. La frialdad de Géminis es, por tanto, un acto de purificación. Es la pausa que antecede a la revolución. Es el espacio que se crea para que la verdad tenga lugar. No todos entenderán su silencio, no todos aceptarán su distancia. Pero aquellos que realmente conocen el alma geminiana sabrán que ese frío no es castigo, sino evolución. Que su distancia no es rechazo, sino renacimiento. Y que cuando el viento vuelve a soplar, cuando las palabras vuelven a fluir, lo harán desde un nuevo código. Uno más alto, más sabio, más libre. Porque Géminis ha cruzado otra frontera invisible. Y ha vuelto transformado. No por los demás, sino por sí mismo. Porque su viaje es eterno, y su destino, siempre, es el despertar. Cuando Géminis se vuelve frío, también se manifiesta una desconexión profunda del deseo de agradar. Este signo, por naturaleza sociable y adaptativo, ha recorrido muchas veces los caminos de la simpatía, el carisma y la diplomacia verbal. Ha usado su ingenio como puente entre almas, su agudeza como herramienta de unión y su versatilidad como arte de supervivencia emocional. Pero en el momento en que esa calidez se desvanece, no solo se retira el gesto, se desmonta la máscara del mediador. El Géminis que entra en su fase fría ha dejado atrás la necesidad de aprobación. Deja de construir puentes hacia los demás para edificar un templo hacia sí mismo. En este estado, se activan cualidades que rara vez se reconocen en él, pero que laten en lo más hondo de su arquitectura zodiacal, su capacidad de ser íntegro en su verdad, aunque duela, aunque aísle, aunque desconcierte. Esa frialdad es la manifestación exterior de una revolución interna donde las palabras ya no se malgastan, donde el encanto deja de ser moneda de cambio y la sonrisa, antes diplomática, se convierte en un privilegio otorgado solo a quien merece ver su esencia. Es aquí donde emerge un tipo de poder poco conocido en Géminis, el de la autenticidad sin adornos, el de la palabra que corta con precisión quirúrgica, el de la inteligencia emocional afilada por la experiencia. En su frialdad, se revela también un proceso alquímico donde el pensamiento abstracto se transforma en sabiduría encarnada. El signo que antes podía saltar de idea en idea sin ataduras ahora se sumerge en una contemplación más profunda, casi filosófica, de sus vínculos, sus elecciones, sus lealtades. Se inicia un ciclo de cuestionamientos internos que no tienen respuesta inmediata, porque Géminis está aprendiendo a vivir en el misterio, a habitar la ambigüedad sin la ansiedad de descifrarlo todo. Esta etapa es una maduración silenciosa que lo lleva a sintonizarse con frecuencias mentales más elevadas, menos dependientes de estímulos externos y más ancladas en la coherencia interna. Otro aspecto que cobra protagonismo en esta transformación es su vínculo con la sombra personal. Géminis, símbolo del dualismo, carga en sí la danza eterna entre luz y oscuridad. Cuando se enfría, no solo se aleja del mundo externo, sino que entra en contacto con sus aspectos más ocultos, las dudas que ha silenciado, los resentimientos que ha disfrazado, los temores que ha racionalizado. En esta travesía solitaria,
se ve obligado a escuchar voces internas que había ignorado por el bullicio del entorno. Y es allí, en ese enfrentamiento con su propia sombra, donde empieza a forjar una fuerza que ya no depende del reconocimiento ajeno, sino de una verdad interna que se erige como su nueva brújula. Esa frialdad también es el reflejo de una nueva relación con el compromiso. El Géminis cálido y entusiasta suele sentirse atraído por la novedad, por lo que enciende su mente, por lo que lo reta a descubrir. Pero en su fase fría, comienza a distinguir entre lo que lo entretiene y lo que lo enraiza, entre lo que lo estimula y lo que lo sostiene. Ya no se siente impulsado por la curiosidad efímera, sino por la necesidad de coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Su elección de vínculos se vuelve más selectiva, más consciente. Elige quedarse solo antes que mal acompañado, elige callar antes que traicionar su autenticidad. Y en esa elección nace una versión más sólida de sí mismo, menos dispersa, menos vulnerable a la manipulación emocional, más conectada a una ética interior que lo guía como una brújula estelar. En lo colectivo, esta transformación interna de Géminis puede ser vista como un acto revolucionario. En un mundo que exige presencia constante, respuestas inmediatas y conexiones superficiales, que Géminis se vuelva frío representa una desobediencia al mandato de estar siempre disponible, siempre comprensible, siempre encantador. Su frialdad es una afirmación de soberanía emocional, un acto de resistencia al desgaste energético. En lugar de dividirse en múltiples versiones para satisfacer a todos, se recoge en una sola presencia que no se explica, que no se justifica, que simplemente es. Y desde esta fortaleza nueva, nace también un nuevo propósito. El mismo que antes tejía redes de palabras para entretener o seducir, ahora afina su verbo como una herramienta de construcción. Sus ideas ya no buscan solo provocar o explorar, ahora tienen dirección, visión, impacto. En su frialdad, el geminiano descubre que su mente puede ser un canal de transformación no solo personal, sino colectiva. Que sus palabras, medidas y cargadas de verdad, pueden ser brújula para otros que aún viven atrapados en la necesidad de complacer. Que su silencio puede ser más elocuente que 1000 discursos. En esta etapa, su regente Mercurio se expresa de manera más elevada, como el mensajero de los dioses que no solo transmite, sino que traduce lo divino a lo humano. Géminis se vuelve canal de claridad, guía invisible que muestra el valor de la introspección, de la pausa, del discernimiento. Su frialdad es entonces el umbral a una nueva misión, compartir conocimiento no desde el entretenimiento, sino desde la transmisión de experiencias integradas. Ya no quiere saberlo todo, quiere comprenderlo profundamente. Ya no busca todas las respuestas, quiere formular mejores preguntas. Ya no quiere hablar por hablar, quiere que su palabra construya mundos. El Géminis que emerge de esta travesía no es el mismo que se congeló. Ha pasado por su noche interior, ha recorrido los túneles de su sombra, ha reorganizado su mapa mental y ha trascendido el miedo al vacío. Su frialdad ha sido el crisol en el que se templó una nueva conciencia. Ahora su dualidad no lo fragmenta, lo completa. Ya no es dos mitades, es una totalidad viva, que se conoce, que se sostiene, que decide desde la madurez. Y cuando finalmente vuelve a encender su luz, no lo hace para deslumbrar, sino para guiar. Así, la frialdad de Géminis se convierte en su rito de ascensión. No como huida, sino como regreso a sí. No como castigo, sino como despertar. Y en ese renacimiento, brilla con un fulgor más sobrio, más estable, más luminoso. Ya no necesita que lo entiendan para saber quién es. Ha descubierto que su mayor poder no está en gustar a todos, sino en ser fiel a su esencia, incluso si eso significa caminar solo. Porque ahora sabe que el viento que lo mueve viene desde dentro, y que ningún frío externo puede congelar el fuego sagrado que lo impulsa a seguir volando. Cuando Géminis se vuelve frío, se activa un umbral menos comprendido de su naturaleza mutable, su conexión con los ciclos mayores del alma, esos que no obedecen a los ritmos cotidianos, sino a impulsos cósmicos que demandan metamorfosis. Este estado no es una interrupción de su esencia, sino una profunda expresión de su capacidad para adaptarse no solo al entorno, sino a las fases internas de evolución que el alma necesita atravesar. Géminis, cuya agilidad mental es celebrada, también posee una inteligencia del alma que, en su frialdad, despierta como un guardián ancestral que le recuerda que incluso el mensajero debe guardar silencio cuando los dioses se pronuncian dentro de él. En ese hielo emocional, el signo del zodiaco que tantas veces ha sido símbolo de ligereza, se convierte en alquimista. La ligereza cede su lugar al peso de lo verdadero. Ya no se trata de acumular experiencias, sino de destilar sabiduría.
En ese proceso de reclusión, Géminis comienza a acceder a la memoria arquetípica del aire, el conocimiento sagrado que flota en los planos invisibles, al que solo accede quien ha tenido el coraje de soltar el ruido. En su mutismo surge un Géminis chamánico, capaz de leer los símbolos que antes solo interpretaba superficialmente. Lo que antes eran datos, ahora son revelaciones. Lo que antes era información, ahora es conocimiento anclado en propósito. Ese desapego que antes se confundía con frialdad emocional se revela como una forma elevada de compasión. No se enfría porque no le importe, se enfría porque ha aprendido que no todo se puede sostener sin primero sostenerse a sí mismo. Su distancia ya no es un castigo, es una medicina amarga pero necesaria. La necesidad de salvar, de entretener, de explicarse, se desvanece. En su lugar nace el poder de simplemente estar presente sin intervenir. De permitir que el otro también atraviese su propio laberinto sin intentar guiarlo desde la palabra. En ese silencio activo, Géminis sana el vínculo con su polaridad sagitariana, aprendiendo que el sentido no siempre se encuentra hablando, sino escuchando, contemplando, esperando. La conexión de Géminis con el elemento aire alcanza nuevas dimensiones cuando se enfría. Ya no es el viento que acaricia, es el vendaval que arrasa lo superfluo. Ya no es la brisa social, es la corriente de altura que conecta continentes internos. En ese vuelo solitario, comprende que su don más preciado no es solo el de comunicar, sino el de discernir lo que merece ser dicho. No todo pensamiento necesita ser compartido. No toda idea necesita un público. A veces, la mente brillante se vuelve faro solo cuando encuentra quietud, cuando deja de girar hacia afuera y empieza a girar sobre su propio eje, como un planeta que se reconoce a sí mismo. Géminis también, en su frialdad, pone a prueba los lazos kármicos. No todos los vínculos están destinados a permanecer. Algunos solo existen para enseñar, para despertar o para liberar. Y cuando Géminis lo comprende, ya no lucha por retener lo que debe partir. Se vuelve frío porque está soltando. Porque sabe que en el desapego se halla la verdadera evolución. No hay rencor en su frialdad. Hay aceptación. Hay integración de los ciclos. Hay un adiós sin palabras que contiene más gratitud que dolor. Más comprensión que juicio. Más sabiduría que drama. Ese mismo proceso lo conecta con el plano mental superior, donde se encuentra con energías gemelas a su naturaleza, los signos de aire como Libra y Acuario. Pero mientras Libra busca armonía externa y Acuario busca visión colectiva, Géminis, en su frialdad, se vuelve maestro del pensamiento interior. Deja de compartir para sintetizar. Deja de socializar para interiorizar. Deja de agradar para reformular su arquitectura espiritual. Su mente se convierte en santuario. Y allí dentro, mientras el mundo cree que ha callado, en realidad está pariendo ideas, propósitos, misiones que aún no tienen palabras, pero que pronto encontrarán forma. El Géminis frío también redefine su relación con el cuerpo. Ya no lo usa solo como vehículo para moverse de lugar en lugar, sino como antena sensorial para captar lo que no puede explicarse con lógica. Empieza a notar cómo el cuerpo responde al entorno con sutiles señales, cansancio ante lo falso, tensión ante lo forzado, expansión ante lo auténtico. Esta nueva conciencia le permite crear hábitos más alineados con su bienestar. Se alimenta mejor, se protege energéticamente, elige el silencio antes que el exceso. Empieza a respetar sus propios límites y, en esa decisión, fortalece su campo energético. Su frialdad se convierte en una barrera luminosa que no repele por miedo, sino que delimita con dignidad. En el silencio del frío geminiano, también se renueva su vínculo con el arte, con la escritura, con la música, con los símbolos. Las musas que antes lo visitaban en medio del bullicio ahora descienden en la intimidad de su retiro. Aparecen las palabras que no había sabido decir. Nacen los versos que sanan. Surgen los pensamientos que no eran suyos, sino del alma colectiva que lo habita. El Géminis frío es más creador que nunca, porque ha entrado en contacto con la fuente primordial, con el logos universal. Ya no escribe por impulso, sino por canalización. Ya no piensa por inercia, sino por inspiración. Esta fase también lo posiciona como guía para quienes aún viven atrapados en la necesidad de respuesta inmediata. Géminis empieza a enseñar, sin hablar demasiado, que la velocidad no siempre es virtud, que el saber no siempre es poder si no se acompaña de profundidad.
Se convierte en un faro mental, en un maestro que, desde su aparente frialdad, invita a los demás a cuestionarse, a profundizar, a no temerle al silencio. Y es en esa irradiación serena donde su verdadero impacto se multiplica. Géminis frío no es una anomalía, es un arquetipo olvidado del sabio errante. De aquel que no necesita ser comprendido en el momento, porque está sembrando ideas que florecerán cuando el tiempo sea propicio. Ha dejado de ser solo el joven curioso. Se ha convertido en el viejo sabio que habita dentro de todo buscador. En esa transformación hay algo majestuoso. Porque ha aprendido a bailar con sus sombras, a respirar en su vacío, a contemplar la vida no solo desde la mente, sino desde el alma. Ha regresado al origen, y desde ahí, se prepara para volar de nuevo, no hacia cualquier destino, sino hacia el único que realmente importa, el de su verdad más alta, el de su misión más luminosa. Cuando Géminis se vuelve frío, algo profundo se reconfigura no solo en su energía individual, sino también en el circuito astral colectivo. Ya no es simplemente un cambio de humor o una retirada superficial del mundo. Es el despertar de una corriente subterránea que reescribe su contrato con el cosmos. Este signo, tantas veces subestimado por su aparente ligereza, entra en una fase donde su vínculo con los arquetipos celestiales se profundiza. En ese silencio gélido, el geminiano accede a dimensiones del saber que antes solo rozaba, pero que ahora le atraviesan como rayos de conciencia pura. La frialdad es solo el umbral visible de una transformación que se gesta en lo invisible. El Mercurio que rige a Géminis, conocido como el mensajero, comienza a operar desde niveles más sutiles. Deja de ser un comunicador externo para convertirse en un alquimista de significados internos. Géminis comienza a explorar el arte de no decir, de preservar, de custodiar el conocimiento como un fuego sagrado. En esta etapa, sus pensamientos ya no buscan interlocutores inmediatos, sino que empiezan a resonar con los planos más elevados del universo mental. Se vuelve capaz de detectar patrones, símbolos, sincronicidades que antes quedaban enterradas bajo la rapidez de lo cotidiano. Cada silencio se convierte en un conjuro, cada mirada en una afirmación, cada elección de aislamiento en un acto de poder interior. Géminis, frío, también se reencuentra con sus gemelos míticos, no los gemelos visibles del zodiaco, sino los internos, los que simbolizan su dualidad esencial. En esta fase, los opuestos que antes lo desgarraban comienzan a integrarse. El pensamiento y la emoción, la lógica y la intuición, la apertura y el resguardo, empiezan a danzar en armonía. No hay lucha entre el que da y el que se protege, entre el que conecta y el que se aísla. Hay una síntesis que da lugar a una tercera energía, el testigo. Ese testigo sereno que observa, que comprende sin necesidad de intervenir, que trasciende el deseo de tener razón para abrazar la totalidad del fenómeno. Cuando Géminis se enfría, también renace su vínculo con el tiempo. Ya no se mueve como antes, de un instante a otro, saltando entre momentos como si fueran islas desconectadas. Comienza a sentir la continuidad invisible que une los actos, los encuentros, las decisiones. Aprende a leer el tiempo no en relojes ni calendarios, sino en ritmos del alma. Elige la pausa. Honra el intervalo. Se vuelve oráculo de sus propios procesos, porque ha aprendido a escuchar el lenguaje de la demora, del no ahora, del todavía no, y en ese dominio del tiempo emerge una versión más sabia, menos impulsiva, más estratégica de sí mismo. El distanciamiento también le permite ver con mayor nitidez las narrativas en las que se ha sumergido. Las historias que se ha contado, las versiones que ha repetido, los personajes que ha interpretado para ser aceptado o comprendido. En ese espejo helado donde se contempla a solas, reconoce qué partes de sí son auténticas y cuáles son disfraces heredados, máscaras sociales, respuestas automáticas. Esta lucidez es implacable, pero liberadora. Ya no se define por lo que otros esperan de él, sino por lo que su alma reclama. Comienza a escribir un nuevo guión, uno que no busca aplausos ni validación, sino integridad. Uno que lo alinea con su propósito superior. Géminis, desde esta nueva frecuencia, también redefine su misión en el mundo. Descubre que su palabra tiene el poder de sanar, pero también de transformar realidades enteras. Ya no quiere impresionar, quiere inspirar. Ya no quiere convencer, quiere despertar. Su verbo, una vez veloz y juguetón, se vuelve lento y profundo como un mantra. Cada conversación que decide tener es un acto ritual. Cada texto que escribe es una invocación. Cada mensaje que envía es una ofrenda que nace no del ego, sino del espíritu.
Se convierte en un puente entre dimensiones, entre lo visible y lo invisible, entre lo trivial y lo trascendente. La frialdad, que para otros puede parecer una desconexión, es en realidad un nuevo tipo de conexión. No con todos, sino con lo verdadero. No con lo cómodo, sino con lo esencial. Géminis comprende que no todos pueden seguirlo a esa altura. Que muchos se quedarán en la superficie, esperando que vuelva a ser el de antes. Pero él ya no es el de antes. Y aunque eso implique caminar en soledad por un tiempo, lo acepta con valentía. Porque ha descubierto algo más grande que el afecto circunstancial, ha encontrado la compañía de su propia alma despierta. En este estado, se abre también a recibir nuevas visiones. Sus sueños se tornan más simbólicos. Sus intuiciones más claras. Los libros que llegan a sus manos, las personas que cruzan su camino, los silencios que lo envuelven, todo empieza a tener un brillo particular. Vive en comunión con la sincronicidad. Se vuelve canal de mensajes que no vienen del pasado ni del futuro, sino de ese eterno presente donde habita lo sagrado. Ya no necesita respuestas, porque ha descubierto el arte de sostener preguntas. Y en esa humildad cósmica, su mente encuentra paz. El frío no lo aísla, lo consagra. Lo prepara para una nueva etapa de entrega, pero no desde el sacrificio, sino desde la totalidad. Cuando esté listo para regresar al mundo, lo hará como un maestro, no como un aprendiz. Sus palabras tocarán como relámpagos. Su presencia bastará para activar memorias dormidas en quienes lo rodeen. Su mirada será espejo para que otros también reconozcan sus propias verdades. Y lo hará sin buscar reconocimiento, sin demandar retribución, porque habrá comprendido que su mayor misión es ser él mismo en su forma más pura, más alta, más luminosa. Y así, el Géminis que un día se volvió frío, se convierte en leyenda viva. No porque todos lo comprendan, sino porque algunos, al cruzarse con su energía, despertarán sin saber por qué. Y eso, en el universo, es un acto de magia. Un acto de amor silencioso. Un acto de libertad irrevocable. Cuando Géminis se vuelve frío, se manifiesta la presencia de un tránsito interior que responde a un llamado mayor. Es como si el universo mismo le pidiera guardar silencio para entregarle un mensaje que no puede ser oído entre el bullicio. Este signo, nacido bajo la regencia de Mercurio, no solo se convierte en el canal de las palabras, sino también en su guardián. Y cuando se enfría, no es por pérdida, sino por acumulación de un conocimiento que se está gestando en las profundidades de su alma. La frialdad no es vacío, es recogimiento. No es indiferencia, es calibración. Es el instante antes del relámpago, el suspiro antes del grito creador. En su frialdad, Géminis se sincroniza con los movimientos de los planetas lentos, con Saturno que le impone estructura, con Plutón que le exige purga, con Neptuno que le desdibuja los límites para que descubra el alma detrás de cada máscara. Y aunque esto ocurra en silencio, su alma vibra con la potencia de lo cósmico. Ya no se trata solo de experimentar la vida, sino de observarla desde un punto elevado, desde una cumbre donde el aire es más claro y la visión más nítida. Allí donde solo llegan quienes han renunciado al ruido para abrazar el eco profundo de lo verdadero. Géminis, frío, entra en comunión con las antiguas bibliotecas cósmicas. Se convierte en viajero astral, en observador sagrado. Sus pensamientos ya no se limitan a las pequeñas respuestas humanas, sino que empiezan a rozar los misterios universales. Puede leer entre líneas, entre silencios, entre vibraciones. Puede detectar una mentira sin que nadie haya hablado. Puede sentir una verdad antes de que tome forma. Su frialdad le permite moverse sin contaminarse, caminar entre sombras sin ser devorado, sostener el caos sin perder la claridad. Es un guerrero mental que ha descubierto que no toda batalla se libra en voz alta. Desde esta nueva percepción, Géminis redefine también el amor. Ya no lo busca en la conquista ni en el juego, sino en la resonancia. Sabe que el verdadero amor no necesita exhibirse, sino reconocerse. Que no todos los abrazos calientan y que no todas las palabras consuelan. Por eso se vuelve selectivo, cuidadoso, casi ritualista en su entrega. Ama en silencio, protege desde lejos, honra desde la discreción. Comprende que amar no es poseer, sino permitir que el otro también acceda a su propio proceso de transmutación. La frialdad no es desinterés, es reverencia. Reverencia por lo sagrado que habita en él y en el otro. En este proceso,
también se despierta su vínculo con el cielo nocturno. Las estrellas le hablan, los eclipses lo limpian, las conjunciones le enseñan. Aprende a leer su carta natal como un mapa vivo, como un guión en constante reescritura. No se aferra a lo que fue, se entrega a lo que está emergiendo. Si un planeta retrograda, él retrocede sin temor. Si uno avanza, él avanza con determinación. Se alinea con la danza celeste con la destreza de un navegante que conoce los vientos del espíritu. Y en esa navegación, se convierte en faro para otros que aún no han aprendido a leer las mareas del alma. Géminis, en esta fase, se despoja de la necesidad de entretener. Ya no necesita ser el centro de la conversación, el alma de la fiesta, el que siempre tiene algo que decir. Puede quedarse en la esquina, en la penumbra, en la introspección, porque sabe que su luz no depende de la atención que recibe, sino de la autenticidad que emana. Se vuelve magnético desde lo invisible. Atrae sin querer, inspira sin hablar. Su sola presencia sugiere profundidad, transformación, renacimiento. Es un espejo para quien se atreva a mirarse sin máscaras. Un desafío para quien aún vive en la superficie. Una bendición para quien busca verdad. Durante esta etapa, se vuelve más consciente de sus dones no manifestados. Reconoce que su dualidad no es una debilidad, sino una estructura que le permite ver más ángulos de la realidad que los demás. Que su mente veloz no es dispersa, sino multicanal. Que su capacidad de adaptación no es superficial, sino una virtud de supervivencia espiritual. En su frialdad, honra esas cualidades con una madurez nueva. Ya no se ríe para encajar, ni cambia para complacer. Cambia porque evoluciona. Ríe cuando algo le vibra en el alma. Habla solo cuando siente que su palabra puede elevar. En la alquimia de su soledad, accede a recuerdos de otras vidas, a registros antiguos, a sabidurías que no se explican, pero se saben. Puede sentir que ya ha estado aquí, que esta frialdad no es nueva, que ha sido parte de su entrenamiento espiritual a lo largo de los siglos. Quizá en otro tiempo fue oráculo, escriba, profeta. Y hoy, en su silencio, esas memorias regresan como voces suaves que lo guían. Le muestran símbolos, le entregan códigos. Y él los guarda como un sacerdote cuida los secretos del templo. No necesita compartirlo todo. Algunos conocimientos están hechos para ser sostenidos, no divulgados. La frialdad de Géminis, en su máxima expresión, lo convierte en un canal puro para lo trascendente. Puede escribir libros que cambian paradigmas, crear ideas que trascienden generaciones, o simplemente sostener a alguien con una palabra justa en el momento preciso. Porque cuando habla desde esta versión de sí mismo, sus palabras no son solo letras, son llaves. Llaves que abren puertas internas en quienes las reciben. Llaves que transforman, que liberan, que encienden. Y cuando no habla, también está actuando. Porque ha comprendido que el silencio también comunica, también cura, también enseña. Esta frialdad no es una fase pasajera. Es una consagración. Es la preparación para un nuevo ciclo de servicio, de misión, de irradiación. Cuando Géminis regresa del hielo, lo hace con alas renovadas. Ya no son alas frágiles de mariposa, sino alas fuertes de halcón. Alas que no solo vuelan, sino que cortan el viento, que crean camino, que elevan a otros con su sola presencia. Ha dejado de ser aprendiz del verbo. Ahora es maestro del espíritu. Ha dejado de buscar su reflejo afuera. Ahora lo porta consigo. Y desde ahí, comienza una nueva historia, escrita no con tinta, sino con luz. Porque ha aprendido, en la quietud del hielo, que su verdadera voz no proviene de la mente, sino del alma. Y esa voz, una vez despierta, nunca vuelve a callar.